En la actualidad, muchos cristianos se preguntan si estamos viviendo en tiempos proféticos, donde los signos bíblicos se manifiestan ante nuestros ojos. Esta inquietud no es infundada cuando observamos eventos globales como desastres naturales, crisis políticas e incluso el aumento de la inmoralidad. Es imposible no recordar las advertencias presentes en las Escrituras. Por ejemplo, el gran terremoto mencionado en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14, se asocia cada vez más con los numerosos temblores de tierra registrados en todo el mundo. Además, el escenario político en el Medio Oriente refleja las tensiones descritas en Ezequiel capítulos 38 y 39, donde la profecía sobre Gog y Magog parece tomar forma ante nuestros ojos. Es crucial que los cristianos estén atentos y en oración, pues el propio Cristo advirtió sobre la importancia de vigilar y estar preparados para su inminente regreso. Estas evidencias refuerzan la necesidad de vivir una fe activa y comprometida, buscando diariamente estar en alineación con la voluntad de Dios. Los signos mencionados por Jesús, como guerras, hambres, terremotos y pestes, siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, él enfatizó que estos eventos se intensificarían y ocurrirían con mayor frecuencia a medida que su retorno se acercara. Hoy observamos conflictos armados que abarcan varias regiones del mundo, como las guerras en el Medio Oriente y en Ucrania, que tienen un impacto global significativo. Estos conflictos no solo desestabilizan naciones, sino que también afectan la economía mundial, causando escasez de alimentos y recursos, lo que lleva a hambrunas en varias partes del globo. Las hambrunas mencionadas por Jesús también se manifiestan de manera alarmante en nuestra era. El hambre global es un problema persistente, exacerbado por crisis políticas y económicas. Informes recientes indican que millones de personas sufren de desnutrición crónica, especialmente en países de África y del sur de Asia, donde los efectos del cambio climático y los conflictos internos agravan aún más la situación. El aumento de las temperaturas y la irregularidad de las lluvias están destruyendo cosechas, llevando a la escasez de alimentos y al aumento de los precios. Una realidad que puede ser vista como un cumplimiento profético de los tiempos de angustia previstos en la Biblia. Los terremotos, otro signo destacado por Jesús, se han vuelto más frecuentes e intensos en las últimas décadas. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la magnitud y la frecuencia de los terremotos han aumentado, causando devastación en varias partes del mundo. El terremoto de magnitud 7.8 que golpeó a Nepal en 2015, por ejemplo, resultó en la muerte de miles de personas y dejó a millones sin hogar, ejemplificando la severidad de estos fenómenos naturales y su correspondencia con las profecías bíblicas. Las pestes o epidemias también son un signo claro de los tiempos proféticos. La reciente pandemia de COVID sacudió al mundo, causando millones de muertes y paralizando economías enteras. Esta crisis global, sin precedentes en nuestra era, destacó la vulnerabilidad de la humanidad y la interconexión de todas las naciones. Además, otras enfermedades, como el ébola y la viruela del mono, continúan surgiendo, subrayando el estado frágil de la salud global y la incapacidad de la ciencia para controlar todos los brotes. Estos signos que Jesús mencionó no son solo advertencias de catástrofes inminentes, sino que sirven como recordatorios poderosos de la necesidad de estar espiritualmente preparados. Nos llaman a un examen introspectivo, una vida de santidad y un retorno sincero al Evangelio, pues el tiempo de su venida se aproxima rápidamente. Así, los cristianos son instados a permanecer vigilantes, orando y trabajando, sabiendo que el cumplimiento de estas profecías nos pone al borde del mayor evento de la historia humana, el regreso glorioso de Cristo. Esta intensificación de los signos proféticos apunta a otro evento crucial en el plan escatológico: la ascensión del Anticristo. Las Escrituras describen a este personaje como un líder global que surgirá en tiempos de gran crisis, ofreciendo respuestas y soluciones aparentemente eficaces para los problemas del mundo. Sin embargo, sus intenciones son siniestras, llevando a la dominación y al engaño en una escala sin precedentes. El escenario político y social actual revela una inquietud global.
donde muchos países enfrentan crisis económicas, conflictos internos y una creciente desconfianza en las instituciones gubernamentales. Este desorden crea el terreno fértil para el surgimiento de un líder carismático que promete restaurar el orden y traer paz. El deseo de estabilidad en medio del caos puede llevar a las naciones a aceptar a un gobernante que, aunque parezca ser benevolente, está destinado a cumplir las profecías relacionadas con el anticristo. Ejemplos recientes de líderes que ascendieron al poder durante crisis, ofreciendo soluciones rápidas y populares, ilustran cómo la humanidad puede ser fácilmente seducida por promesas de paz y prosperidad. El populismo, el nacionalismo exacerbado y el llamado a soluciones simplistas para problemas complejos son características que pueden verse en varios líderes actuales, reflejando el tipo de ambiente en el que el anticristo puede prosperar. Además, la globalización y la interdependencia económica entre las naciones crean una plataforma ideal para que una figura única asuma un papel de liderazgo global. Otro factor a considerar es el avance de la tecnología, que facilita el control y la vigilancia en masa. Sistemas de monitoreo, inteligencia artificial y redes sociales ya desempeñan papeles significativos en la manipulación de la opinión pública y en el control de la información. Un líder que domine estas tecnologías podría fácilmente consolidar su poder, monitoreando y controlando poblaciones enteras. Las recientes revelaciones sobre la recopilación de datos a gran escala y la manipulación algorítmica en las redes sociales indican cómo esta infraestructura tecnológica puede ser usada para fines de control y dominación, preparando el terreno para el reinado del anticristo. La ascensión de tal figura no ocurrirá de manera aislada, sino que será acompañada por una serie de eventos que engañarán a muchos, incluyendo señales y prodigios que harán parecer que tiene poderes divinos. Las Escrituras nos advierten que, a pesar de su apariencia de paz y soluciones, Él traerá destrucción, conduciendo al mundo a un período de tribulación sin precedentes. Por lo tanto, es imperativo que los cristianos estén alertas y disciernan los tiempos. Debemos analizar cuidadosamente los movimientos políticos y sociales a la luz de las Escrituras, reconociendo que el anticristo, cuando surja, será la personificación del engaño y la rebelión contra Dios. Él será aceptado por muchos, pero aquellos que permanecen firmes en la fe no serán engañados. Así la Iglesia debe continuar proclamando la verdad, resistiendo las falsas promesas y permaneciendo fiel hasta el final. La ascensión del anticristo y los signos que lo preceden llevan naturalmente a la discusión de uno de los eventos más esperados y debatidos dentro de la escatología cristiana, el arrebatamiento de la Iglesia. Este evento, descrito como el momento en que los fieles serán retirados de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire, es central para muchos que aguardan el desenlace de los últimos tiempos. Sin embargo, las perspectivas sobre el momento exacto en que ocurrirá el arrebatamiento varían entre los cristianos, y esta variación tiene profundas implicaciones sobre cómo los fieles se preparan para el futuro. Hay tres principales interpretaciones sobre el arrebatamiento. La pretribulacionista, que cree que la Iglesia será arrebatada antes del inicio de la gran tribulación. La miditribulacionista, que ve el arrebatamiento ocurriendo en medio de la tribulación. Y la postribulacionista, que defiende que los fieles pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final de ella. Cada una de estas posiciones interpreta las Escrituras de manera distinta, basándose en pasajes clave como Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. La visión pretribulacionista está ampliamente difundida, especialmente en movimientos evangélicos contemporáneos, pues ofrece una perspectiva de esperanza y liberación antes de los peores juicios. Por otro lado, las otras dos visiones enfatizan la idea de que la Iglesia debe estar preparada para enfrentar grandes desafíos y persecuciones antes de ser finalmente redimida. Independientemente de la posición teológica adoptada, lo que permanece incuestionable es la necesidad urgente de estar espiritualmente preparados.
Jesús, en sus advertencias, destacó repetidamente la importancia de la vigilancia y la prontitud. En Mateo capítulo 24, versículo 44, él afirma: «Por tanto también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá». Esta exhortación a la prontitud espiritual no es solo para evitar los peligros de los tiempos finales, sino también para garantizar que cada cristiano viva en santidad e intimidad con Dios, independientemente de cuándo ocurrirá el arrebatamiento. La discusión sobre el arrebatamiento también plantea preguntas sobre la misión de la Iglesia en este tiempo presente. Si creemos que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, esto debería motivarnos a un celo aún mayor en la evangelización y en el cuidado de los necesitados, sabiendo que el tiempo es corto. Por otro lado, si creemos que la Iglesia pasará por tribulaciones, esto debería prepararnos para perseverar en la fe, incluso ante persecuciones y desafíos extremos. En ambos casos, el mensaje central es el mismo: la urgencia de vivir una vida consagrada, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Por lo tanto, la expectativa del arrebatamiento debe ser una fuerza unificadora y motivadora para la Iglesia. Independientemente del momento exacto, la certeza de que este evento ocurrirá y que nos unirá al Señor para siempre debe inspirarnos a permanecer firmes en la fe, listos para su venida y activos en la misión que Él nos ha confiado. La expectativa del arrebatamiento inevitablemente lleva a la consideración de lo que sucederá en la tierra después de la partida de la Iglesia, la gran tribulación. Este es el período descrito en las Escrituras como un tiempo de angustia y sufrimiento sin igual, donde la humanidad enfrentará el pleno derramamiento de la ira de Dios. Las trompetas que suenan y las copas de la ira derramadas, según se describe en el libro de Apocalipsis, simbolizan juicios divinos que traerán destrucción, dolor y caos sobre los habitantes de la tierra. Todo esto como parte del cumplimiento del plan profético de Dios. La gran tribulación estará marcada por cataclismos naturales, guerras devastadoras, hambre, plagas y una persecución sin precedentes contra aquellos que permanecen fieles a Dios. El Apocalipsis describe este periodo como un tiempo en que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14. Además, habrá una intensificación del engaño espiritual, con la proliferación de falsos profetas y la ascensión de una religión global que servirá al anticristo, llevando a muchos al error. El impacto de estos eventos será tan grande que el propio Jesús afirmó que, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Mateo capítulo 24, versículo 22. En la actualidad, las dificultades y crisis que enfrenta el mundo pueden ser vistas como un preludio de este período profético. La inestabilidad climática, que provoca desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos, puede compararse con los juicios de las trompetas y de las copas. Además, la creciente tensión política y social, marcada por conflictos entre naciones y dentro de ellas, refleja el ambiente de desorden que antecederá la manifestación plena de la ira de Dios. Las pandemias globales, como la de COVID, que causaron temor e incertidumbre en todo el mundo, también pueden ser vistas como un eco distante de las plagas que serán derramadas durante la gran tribulación. Uno de los paralelismos más perturbadores con los tiempos actuales es la erosión de la verdad y la ascensión del engaño. La proliferación de noticias falsas, teorías de conspiración y la manipulación de la información preparan el terreno para el engaño a escala global, donde muchos serán llevados a creer en la mentira del anticristo. El ambiente de creciente intolerancia religiosa y persecución contra aquellos que defienden valores cristianos también apunta al tipo de hostilidad que se intensificará durante la gran tribulación. Estos signos sirven como una advertencia para la urgencia de la preparación espiritual. Aunque el mundo pueda estar al borde de este período de juicio, el mensaje central para la Iglesia y para cada cristiano es claro: permanezca firme en la fe, vigilante en la oración y activo en la misión, sabiendo que Dios está en control y que al final de todo, Él establecerá su reino eterno de justicia y paz.
Este entendimiento nos invita a mirar los desafíos actuales no solo como dificultades pasajeras, sino como parte del desarrollo del plan divino, que culminará en la victoria definitiva de Cristo. A medida que la gran tribulación avanza, uno de los eventos más alarmantes y profetizados es el terrible sacrilegio, conocido como la abominación desoladora. Este evento, previsto por Jesús y descrito en el libro de Daniel, ocurrirá cuando el anticristo, que inicialmente se presentará como un pacificador, romperá el tratado de paz que él mismo estableció con Israel. Luego profanará el templo en Jerusalén, estableciendo una imagen de sí mismo para ser adorada como un dios. Este acto blasfemo marcará el punto culminante de su rebelión contra Dios y la persecución a los fieles. La abominación desoladora no es un concepto nuevo. Ella resuena con eventos históricos anteriores, como la profanación del templo por Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. Antíoco, un rey seleucida, invadió Jerusalén, saqueó el templo y erigió un altar a Zeus sobre el altar de sacrificios. Incluso sacrificó un cerdo, un animal impuro según la ley judía, dentro del templo. Este acto de profanación generó una revuelta entre los judíos, conocida como la revuelta de los macabeos, que eventualmente llevó a la purificación y rededicación del templo. Esta historia no solo ejemplifica el tipo de sacrilegio que será repetido por el anticristo, sino que también sirve como una advertencia de que tales eventos ya han ocurrido y pueden ocurrir nuevamente. La diferencia entre Antíoco y el anticristo, sin embargo, es la escala global del impacto y la intensidad del engaño que el último traerá. Mientras que Antíoco actuó en un contexto histórico limitado, el anticristo utilizará los avances tecnológicos y la interconexión global para difundir su imagen y exigir adoración en una escala sin precedentes. La profanación del templo será acompañada por señales y prodigios engañosos, destinados a convencer a las naciones de su divinidad. Esto es parte de su estrategia para consolidar su dominio sobre el mundo y corromper la adoración verdadera. Los eventos actuales, como la creciente secularización, la promoción de una moralidad relativa y la eliminación de símbolos religiosos de los espacios públicos, pueden ser vistos como preparativos sutiles para la futura aceptación de una figura como el anticristo. Además, la creciente tensión en torno al monte del templo y las disputas sobre su soberanía indican que las condiciones para la reconstrucción del templo y, eventualmente, su profanación, están siendo preparadas en el escenario mundial. Este terrible sacrilegio será un punto de inflexión, separando a los verdaderos fieles de aquellos que sucumben al engaño. Es un poderoso recordatorio de que, independientemente de las circunstancias externas, la fidelidad a Dios debe permanecer inquebrantable. La profecía del sacrilegio es una advertencia para el pueblo de Dios, reforzando la necesidad de estar firmemente arraigados en la verdad y en el discernimiento espiritual, ya que el engaño del anticristo será tan convincente que incluso los elegidos podrían ser engañados si fuera posible. Así, la vigilancia y la devoción continua son esenciales para permanecer firmes ante este periodo profético que se avecina. La profanación del templo por parte del anticristo y la subsecuente abominación desoladora no solo marcan un punto crucial en la gran tribulación, sino que también preparan el escenario para el clímax de los eventos escatológicos, la batalla del retorno de Cristo. Este evento no es solo el ápice de las profecías bíblicas, sino también el momento en que todas las fuerzas del mal, lideradas por el anticristo, se levantarán contra Cristo, culminando en la batalla final que sellará el destino de la humanidad. Las Escrituras describen esta batalla en términos dramáticos y épicos, donde Jesucristo regresa a la tierra en poder y gloria, acompañado de los ejércitos celestiales. La batalla, frecuentemente asociada con el lugar llamado Armagedón, simboliza el enfrentamiento entre el bien y el mal en su forma más intensa. A diferencia de las batallas humanas, que están marcadas por la incertidumbre y la pérdida, esta batalla tiene un resultado garantizado, la victoria absoluta de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, retrata a Cristo montado en un caballo blanco, con sus ojos como llamas de fuego,
y en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta imagen poderosa representa la soberanía incuestionable de Cristo y su capacidad para derrotar todas las fuerzas de las tinieblas. Esta batalla final no es solo un enfrentamiento físico, sino también espiritual. Las fuerzas del mal, incluyendo al anticristo y sus seguidores, serán derrotadas no solo por la fuerza, sino por la palabra que sale de la boca de Cristo, simbolizando el poder de la verdad y la justicia. Este acto final de juicio destruirá todos los sistemas corruptos, las estructuras de poder que oprimen, y erradicará el pecado que ha contaminado el mundo desde la caída del hombre. En un solo acto, Cristo restaurará el orden divino y establecerá su reino eterno. Para los creyentes, esta batalla representa la consumación de la esperanza cristiana. El triunfo de Cristo sobre el anticristo y sus fuerzas es el cumplimiento de las promesas de Dios de restaurar todas las cosas. Todo dolor, injusticia y maldad serán removidos, y el reino de Dios será plenamente establecido. Esta victoria también es un recordatorio poderoso de que el mal tiene un tiempo limitado, y que el sufrimiento presente es temporal en comparación con la gloria futura que será revelada en Cristo. La batalla del retorno de Cristo no es solo el fin de una era, sino el comienzo de un nuevo tiempo, donde Dios habitará con su pueblo y la paz y la justicia reinarán eternamente. Este evento es el punto culminante del plan de redención, donde el pecado y la muerte serán finalmente derrotados, y la creación será restaurada a su perfección original. Para los cristianos, esta promesa no es solo una esperanza futura, sino una certeza que moldea la manera en que viven en el presente, con confianza en la victoria final de Dios sobre el mal. La victoria de Cristo en la batalla final marca el comienzo de una nueva era de justicia y paz en la tierra, un tiempo que las Escrituras llaman el milenio. Este período de 1000 años será caracterizado por la prisión de Satanás, un evento de importancia monumental en la restauración del orden divino. La prisión de Satanás, descrita en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, no es solo un acto de justicia, sino un paso esencial en el plan de Dios para renovar la creación y establecer su reino en la tierra. Con Satanás encarcelado, la influencia del mal que ha permeado a la humanidad desde la caída será eliminada. Durante estos 1000 años, Cristo reinará con sus santos, trayendo un tiempo de paz y prosperidad que el mundo nunca ha conocido. La ausencia de Satanás permitirá que las naciones experimenten el gobierno justo y benevolente de Cristo, donde la ley de Dios será plenamente implementada, y el pecado no tendrá el mismo poder para corromper y destruir. El milenio, entonces, representa la antítesis de los tiempos de tribulación que el mundo experimentó antes de la victoria de Cristo. Durante estos 1000 años, la tierra será transformada, reflejando la gloria y la santidad de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento, como las encontradas en Isaías capítulo 11 versículos 6 al 9, que hablan de un tiempo en que el lobo habitará con el cordero y el león comerá paja como el buey, apuntan a esta era de armonía y renovación. La naturaleza será restaurada y toda la creación participará de la redención que Cristo ha traído. La prisión de Satanás no es solo un acto de contención del mal, sino también una señal de que Dios está firmemente en control de la historia. El orden divino que fue quebrantado por el pecado comenzará a ser restaurado en su plenitud. El gobierno de Cristo durante el milenio será una demostración de cómo la tierra debería haber sido gobernada desde el principio, en justicia, paz y verdad. Este gobierno traerá sanidad a las naciones y resolverá los conflictos que han marcado la historia de la humanidad. Sin embargo, la prisión de Satanás también sirve como una preparación para el juicio final que ocurrirá después del milenio. Al final de los 1000 años, Satanás será liberado por un breve período, y su liberación revelará la verdadera condición del corazón humano. Aquellos que aún resisten a Dios serán expuestos, demostrando que, incluso en un ambiente perfecto, la naturaleza pecaminosa del hombre requiere la transformación total que solo Cristo puede proporcionar. Este evento nos recuerda la seriedad de la batalla espiritual y la necesidad de que cada persona elija a quién servirá. La prisión de Satanás es un preludio para la derrota definitiva del mal,
pero también es una invitación para que todos busquen refugio en Cristo, el único que puede garantizar la victoria eterna. El milenio, por lo tanto, no es solo un periodo de paz temporal, sino una anticipación del nuevo cielo y la nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. La prisión de Satanás marca el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, el milenio, un período de 1000 años en el que Cristo reinará soberanamente sobre la tierra. Este reinado se caracterizará por una paz incomparable, justicia perfecta y una alegría que el mundo nunca ha experimentado. La promesa del milenio es un testimonio de la fidelidad de Dios, quien, después de siglos de sufrimiento e injusticia, finalmente traerá su reino de forma plena y visible a la tierra. Durante esos 1000 años, Cristo reinará con sus santos, aquellos que le fueron fieles durante sus vidas y que resucitaron para la gloria eterna. Este reinado no será solo simbólico o espiritual, sino un gobierno literal donde la justicia de Dios será implementada en todos los aspectos de la vida. Las Escrituras hablan de un tiempo en que las naciones vivirán en paz, donde la opresión y la guerra serán cosas del pasado. La violencia que ha caracterizado la historia humana será sustituida por armonía y cooperación entre todos los pueblos. Este período también estará marcado por una profunda renovación de la creación. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, describen una era en la que la tierra florecerá de una manera nunca antes vista. Las tierras áridas se volverán fértiles, y la naturaleza, que ha sido afectada por la maldición del pecado, será restaurada. El propio Cristo, como el príncipe de paz, gobernará con un cetro de justicia, garantizando que el bienestar y la prosperidad se distribuyan equitativamente. La miseria, el hambre y las enfermedades serán erradicadas y la vida humana se vivirá en su plenitud, de acuerdo con el plan original de Dios. En el milenio, la adoración al verdadero Dios será central. Jerusalén será el centro espiritual del mundo, y todos los pueblos subirán para adorar al Señor. Las fiestas bíblicas y los sacrificios serán reintroducidos, no como una necesidad de expiación, sino como un memorial de la obra redentora de Cristo. La presencia de Cristo en la tierra será una fuente continua de bendición y su gobierno será de justicia, conforme a lo profetizado en Isaías capítulo 9, versículo 7. Del aumento de su gobierno y paz no habrá fin. Para aquellos que permanecieron fieles a Dios, el milenio es la realización de las promesas divinas. Este futuro glorioso es la recompensa por la perseverancia en medio de las tribulaciones. Es la era en la que las promesas de Dios se cumplen de forma tangible, y la gloria del Señor cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Los santos que reinarán con Cristo participarán en la administración de este nuevo mundo, donde la voluntad de Dios se hará en la tierra como en el cielo. El milenio no es solo un tiempo de paz y prosperidad, sino un atisbo de lo que será la eternidad en el nuevo cielo y nueva tierra. Sirve como una anticipación del estado eterno donde Dios y la humanidad vivirán juntos en perfecta comunión. Por lo tanto, este periodo de 1000 años es tanto una culminación de la historia redentora como una promesa de un futuro donde el mal será finalmente erradicado y la justicia reinará para siempre. Para los fieles, el milenio es el cumplimiento del anhelo de todas las generaciones: ver la gloria de Dios manifestada y su justicia prevalecer en toda la tierra. El reinado de 1000 años, lleno de paz y justicia bajo la dirección de Cristo, culmina en un evento de extrema importancia y solemnidad: el juicio del gran trono blanco. Este es el momento en que todos los seres humanos, desde el inicio de la creación hasta el final de los tiempos, comparecerán ante Dios para recibir el veredicto final sobre sus vidas. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, describe este juicio como un evento en el que el cielo y la tierra huirán de la presencia de Dios y los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie delante de Él, esperando el decreto eterno. Este juicio será completo y definitivo. En él se abrirán los libros, registrando todas las acciones, pensamientos e intenciones de cada individuo. La justicia de Dios será revelada de forma absoluta, y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte.
Este lago simboliza la separación eterna de Dios, una consecuencia terrible e irreversible para aquellos que rechazaron la gracia y el sacrificio de Cristo. La justicia divina será plenamente establecida, y el mal será finalmente erradicado del universo. El juicio del gran trono blanco también trae una profunda reflexión sobre la vida que llevamos en el presente. Las Escrituras enseñan que cada persona será juzgada según sus obras. Pero es fundamental entender que la salvación no se alcanza por méritos, sino por la fe en Jesucristo. Aquellos que confiaron en la gracia de Dios y vivieron en conformidad con las enseñanzas de Cristo, demostrando una vida transformada y fructífera, tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida. Para estos el juicio no es un momento de temor, sino de confirmación de la promesa de vida eterna con Dios. La importancia de vivir una vida en conformidad con las enseñanzas de Cristo no puede ser subestimada. Jesús nos llama a una vida de santidad, amor y obediencia, recordándonos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Así, el juicio del gran trono blanco sirve como un poderoso recordatorio de que nuestras elecciones y la manera en que vivimos tienen consecuencias eternas. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe y a examinar si realmente estamos siguiendo los caminos de Cristo. Este juicio final no solo sellará los destinos eternos, sino que también glorificará la justicia de Dios ante toda la creación. Mostrará que Dios es justo en todos sus caminos y fiel en todas sus obras. Para aquellos que pertenecen a Cristo, el juicio del gran trono blanco es el último paso antes de entrar en el estado eterno de bienaventuranza, donde no habrá más dolor, tristeza ni muerte, sino solo la presencia gloriosa de Dios para siempre. Así, este evento final es tanto una advertencia solemne como una promesa gloriosa, llamándonos a una vida de fe y obediencia en preparación para la eternidad.